El tema para hoy se llama Cuando hay crisis en el campamento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque en este sábado este grupo de hijos tuyos tienen el corazón dispuesto y venimos delante de tu presencia dispuesto a adorarte, Señor, dispuesto a escuchar tu voz, y queremos salir de este lugar convencidos de que tú nos has hablado. Bendice nuestras vidas, perdona nuestras faltas para que tu Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hay crisis en el campamento, nuestra vida está llena de crisis, de problemas, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes así, sinceramente, no han tenido nunca ni un solo problema? Levante la mano, a ver, para pedirle un autógrafo, dijo el pastor por ahí. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? Ahora, ¿quién hoy en día puede estar pasando un problema? Yo tengo un problema ahí un poco serio. Y me imagino que cada uno tendrá su lucha, ¿sí o no? Ahorita en este momento usted puede tener una lucha matrimonial, puede estar teniendo una lucha con sus hijos, puede estar pensando en cómo va a pagar el marchamo, puede estar pensando en cómo va a hacer para pagar la deuda que tiene, puede estar pensando en el problema de salud que le apareció, puede estar pensando en un montón de sinnúmero de problemas. Usted puede estar lo más feliz del mundo y aparece un mal vecino, ¿qué pasa? ¿Se le convierte en un problema, sí o no? ¿Sí o no? Usted puede estar lo más feliz del mundo y llegó a la casa y encontró que la señora estaba de malas y le respondió un poco fuerte, y aquello ¿en qué se convirtió? En un problema. Pregunto, ¿avisan los problemas cuando van a venir? ¿Cómo son los problemas? ¿Qué cualidad tienen? Inesperados. Y si los problemas son inesperados, ¿cómo debo de estar yo? Preparado para enfrentar los problemas, ¿sí o no? Ahora, el pastor tiene problemas, el anciano tiene problemas, el miembro de la iglesia tiene problemas. Ay, pastor, es que yo sí tengo problemas. Yo sé, hermana, yo también vivo en esta tierra. Hay gente que cree como que hay gente invencible o que vive en una burbuja o algo. No, pero es que yo sí he sufrido. Sí, mucha gente sufre. Pero es que los problemas míos sí son serios. ¿Y cuál problema no es serio? ¿Cuál problema no trae situaciones? Hay problemas que nos quitan el sueño, ¿sí o no? No todos duermen felices cuando tienen problemas. Hay problemas que nos quitan el sueño, que nos perturban la mente, que nos quitan la gana de comer, que nos ponen en una situación de angustia terrible. Porque el enemigo anda buscando destrozar nuestra vida, desanimarnos, que usted se moleste, que usted se enoje, que usted se rebele contra Dios, que usted blasfeme contra Dios, que usted se hunda. En el mundo viejo, en el viejo mundo, en el mundo antiguo, cuando uno se peleaba o tenía alguna discusión con la novia, se iba para la radio y ponía una cancioncilla ahí de Los Temerarios o de alguna de esas de las melancólicas de antes, y le decía: váyase para la cantina y tome hasta olvidar. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué hace la gente? Se va para la cantina y ahí está por ella, hasta que se queda sin un peso. Cuando termina la borrachera, el problema es más serio, porque ahora no tiene ni plata y el problema está ahí. ¿Sí o no? Así lo resuelve el mundo. Porque los problemas siempre van a estar. Y problemas hay de todo tipo. En el hogar, matrimoniales, salud, económicos, vecinos.
de todo tipo. Y todos estamos expuestos a tener un problema. Puedo llegar feliz a la iglesia y resulta que me topé con alguien que se levantó de malas y esa persona me empujó, no me saludó, me hizo una mala cara y ya yo me amargué el día. Y yo, no, qué terrible. Y ya uno se va con eso, esa intriga en el corazón. Es que seguro años de caerle mal. Es que yo siempre he visto que a ese le caigo mal. Va usted feliz y contento para su trabajo en el carro, se viene alguien y le toca el pito un par de veces y hasta que le hierve la sangre. Yo no sé, a mí me pasa, a mí hasta que me hierve la sangre. Y yo le digo, Señor, sostenga a ese hombre que hay ahí. Deme paz. Y ojalá le vuelvan a tocar otra vez el pito así como, y Señor Jesús, le pongo seguro a las ventanas para no bajarlas, para que no me reconozcan, porque pastor agrede no, me van a salir, salgo agredido yo. Y usted iba feliz para su casa o feliz, tranquilo para el trabajo y sale un problema inesperado. Los problemas surgen, usted no los anda buscando, surgen muchas veces. Ahí está la situación del esposo de Bernardita. Nadie anda buscando el problema, ¿verdad? El problema llegó ahí solito. Usted está tranquilo. Muchas veces el enemigo anda viendo cómo le perturba su vida. Ahora, lo que leyó nuestra hermana, ¿cuál es su nombre? Aileen. Vamos a volver a repetirlo. ¿Recuerda dónde estaba el texto, Aileen? Primera de Samuel. Hoy vamos a estar solamente en la Primera de Samuel porque vamos a leer esa historia. Primera de Samuel. Dice, vamos a leer el versículo 1 primero. Para entender Primera de Samuel, usted va a tener que leer, capítulo 17, usted va a tener que leer los versículos anteriores, los capítulos anteriores para que tenga un mayor conocimiento. Pero en el 1 dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl, ¿recuerdan quién es Saúl? ¿El rey de quién? De Israel. ¿Y quién es Israel? ¿Quién es Israel? El pueblo de... ¿Cuál es el pueblo de Dios? Sin miedo. ¿Era Israel el pueblo de Dios, sí o no? Ok, entonces, ¿quién es el rey del pueblo de Dios ahí? Saúl. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? Dice, también Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron a la orden de batalla contra los... ¿Cuál es el problema que hay? Guerra. Apareció que los filisteos dijeron, vamos a ir a tirarnos encima a los de Israel y vamos a hacerle la vida imposible. Así aparecen los problemas. Vamos a ir a molestar a ese pueblo de Israel y lo vamos a ir a destruir. Pero yo siento que era más por fastidiar al pueblo de Dios. Porque los problemas llegan como para fastidiar mi vida, como para hacerme perder la casilla, mi buena conducta, mi paz, mi relación con Dios. Versículo 3. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. ¿Se puede usted imaginar el espectáculo? ¿Qué hay entre un monte y otro? Un valle, dice ahí. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gad, que medía 6 codos y un palmo de altura. Ahora, ¿había problemas en el campamento de Israel, sí o no? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo se llamaba ese problema? Los filisteos venían a hacer guerra. Bueno, vamos a hacer guerra. Bueno, nos toca. Hay que enfrentar la situación. Mi hijo está revoltoso. Bueno, vamos a tener que sentarnos a hablar con él.
Bueno, mi marido ahí anda medio berrinchoso, vamos a tener que hablar con él, vamos a tener que enfrentar el problema. Bueno, nos llegó el cobro doble de la luz, bueno, vamos a ver cómo hacemos, hay que enfrentar el problema. Pero resulta que ahora, aparte de eso, les aparece un problema mayor, un problema gigantesco. Ahora se para un gran hombre delante de ellos y dice, bueno, ya hay problemas, pero quiero guerrear contra uno de ustedes. Quiero que escojan a uno de este pueblo para que venga a pelear conmigo. ¿Cómo se puso el asunto? Y era grande el hombre. ¿Sabe cuánto medía? ¿Saben cuánto medía Goliat? 2,90 m. Casi que pegaba ahí arriba. Era grandote el hombre, ¿sí o no? Y la altura promedio de una persona de Israel, 1,70 m, 1,75 m. A la par de él, ¿cómo se veía? Y ahora el hombre con aquella armadura era una persona impresionante. Era un tamaño que llamaba la atención, que asustaba. Dice por aquí que Goliat medía 2,90 m de altura. Llevaba una armadura que pesaba 50 kilos. Simplemente su espada pesaba más de 6 kilos. Todo el cuerpo estaba cubierto de acero excepto su frente. Ahí estaba el tendón de Aquiles de Goliat. Impresionaba el hombre, ¿sí o no? Grande, y ahora con una armadura, y decía, ¿y ahora quién se va a enfrentar a este gigante? Y está pidiendo uno que venga, porque si no nos va a hacer esclavos a todos. ¿Saben cómo estaba el pueblo? ¿Cómo cree que estaba el pueblo? Versículo 11, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Versículo 11, ahí está. ¿Cómo estaban? Tenían miedo. Nos da miedo a veces cuando nos llegan los problemas, ¿verdad? Cuando hay que enfrentar el problema. Cuando no hay solución para el problema. Cuando humanamente vemos que no hay salida para el problema. Y aquel problema era terrible. Era un problema que llamaba la atención. Y ahora lo interesante de esto era que era contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía un rey, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba el rey? Saúl. Esta iglesia tiene una junta, ¿sí o no? ¿Verdad? Y cuando uno piensa que quiénes deben de ser los más consagraditos de la iglesia, ¿en quién piensa? La junta de la iglesia, la que debe estar más consagradita. Y todavía el pastor más. Ese tiene que estar afinadito siempre. Y si hacemos una semana de oración, ¿quiénes son los primeros que deben de estar aquí? La junta de la iglesia. Son los más consagrados. Ahora, si había que ir a la guerra a defender al pueblo, ¿quién tenía que ir? ¿Quién era el que debía de ir? El rey. ¿Y saben qué había pasado con el rey? El rey había apartado al Señor de su corazón. El Espíritu de Dios se había apartado del rey anteriormente. Y entonces ahora el rey, ¿cómo estaba? Solo, desarmado. Como muchas veces nos encuentra Satanás a nosotros. Y Satanás anda por ahí. Voy a ver quién está sin mucha espiritualidad para hacerle la vida imposible. Y se encontró que Samuel estaba sin el Espíritu de Dios. Saúl. Y Saúl era el que tenía que ir a la batalla, ir a la guerra en el nombre del Señor. Pero Saúl, en lugar de ir, ¿cómo estaba? Dice la Biblia. ¿Cómo estaba? Versículo 11 que leímos.
asustado, tenía temor, estaba turbado. A ese hombre le temblaban los pies posiblemente. Era él el que tenía que ir a luchar contra Goliat, contra aquel gigante. Pero ¿cómo lo voy a vencer? No puedo, no hay manera de luchar. Es un problema gigantesco. Y nosotros cuando tenemos problemas, lo que hacemos primeramente es mirar al ¿qué? El problema. Y nos enfocamos en el problema. Y ponemos nuestra mirada en el problema. Porque muchas veces el problema es por nuestra misma culpa. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros mismos generamos el problema. Empezamos a estudiar lo que se nos vino a la mente y cuando estamos ya estudiando, ay Dios, esto sí no era lo que yo quería estudiar. Haga algo por mí. Porque no le pidió a Dios primero que le diera sabiduría que estudiar. Está la hermanita por ahí, triste porque la deja el tren y lo primero que pasa agarra. Y ya lleva 5 años de mala vida y le dice, Señor, ¿qué marido me diste? ¿Por qué mete a Dios en ese problema? ¿Acaso fue Dios el que se lo dio? ¿Dobló usted sus rodillas para pedirle ese marido a Dios? Empezó a hacer un negocio en yugo desigual y ahora le toca trabajar sábado, tiene problemas en sábado. Ay, Señor, ¿qué problema con este trabajo? ¿Y consultó usted a Dios antes de empezar ese trabajo, ese negocio? Señor, este alquiler ya no me alcanza, estoy viviendo en un lugar donde ya no me alcanza. ¿Pidió usted la dirección de Dios antes? Saúl tenía que enfrentar un problema y estaba sin Dios en su corazón, estaba sin Cristo en su corazón. Satanás sabía cómo vencerlo. Y lo primero que coloca Satanás en el corazón de una persona es miedo. ¿Qué miedo? Yo no puedo. Yo no puedo vencer eso. ¿Cómo voy a salir adelante? Y cuando tengo miedo, me escudo entonces en lo que el mundo me da. Y entonces ahí es cuando la persona cae en drogas, cae en alcoholismo, cae en un vicio, cae en el otro, se aleja del Señor y empieza alejándose y termina como Satanás lo quería ver, destrozado. El problema era tan serio que dice el versículo 16. Vean lo que dice el versículo 16. Era un problema sumamente serio. ¿Cuántos días de angustia tuvo ese pueblo? Vean ustedes, ¿qué dice el versículo 16? Venía pues aquel filisteo por la mañana, se levantaba el pueblo y cuando se levantaba lo primero que le venía a la mente, ¿qué era? El bendito filisteo este. Ay, este es Goliat, cierto, ahí está. Y llegaba la noche, se iban a acostar a dormir y ay, no, ahí está el filisteo, qué terrible. ¿Les ha pasado a ustedes eso con un problema? Se va usted a acostar a dormir y está el bendito problema ahí que no lo deja dormir. Y usted vueltas en la cama para el lado. Ay, Señor, ¿qué hago? Y se levanta en la mañana y lo primero que piensa, el problema. ¿Cómo está su corazón? Angustiado. ¿Por qué este pueblo tenía este problema? Venía el filisteo por la tarde y la mañana y así lo hizo durante ¿cuánto? Fueron 40 días de angustia de este pueblo. Estaban afligidos. Era una situación terrible, tormentosa. La vida de ellos estaba en juego y ellos estaban sumamente preocupados. El rey y el pueblo cometió un gran error, pusieron los ojos en el problema y no en el que tiene la solución al problema, ¿sí o no? Era el pueblo de Dios el que estaba ahí. ¿Quién es el Dios de ese pueblo? ¿Cómo se llama el Dios de ese pueblo? Jehová de los ejércitos. ¿Es usted hijo del Dios de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es el que va a resolver los problemas? ¿Es usted o va a ser Dios? ¿Vamos a tener problemas en esta vida? Si el líder está mal, ¿cómo iba a estar el pueblo? Si el líder tenía miedo, ¿cómo iba a estar el pueblo? Yo me acuerdo que yo me levantaba a veces en la noche cuando estaba pequeñito
y tenía que ir al baño a orinar y había que cruzar varios cuartos para ir hasta el servicio ese que había en la casa. Y para mí era una angustia, era la peor angustia que me dieran ganas de orinar en la noche. Ir hasta ese lugar tormentoso. Aparecían fantasmas y monstruos en mi cabeza todas las noches. Y yo decía, no puede ser. ¿A quién le digo? ¿A quién me ayuda? Y ya estaba un poco grande para comprar vasenilla. Qué vergüenza. Yo, mami, no le puedo decir que me compre una vasenilla. Fue terrible. Y un día llegó un primo a quedarse a la casa y yo dije, qué bueno, ahora sí. Con mi primo y primo, despiértese, tengo que ir a orinar. No, hombres, a mí me da miedo. Estaba peor que yo. Y yo decía, este está más grande, tiene que ser más valiente, tiene que acompañarme. Y estaba peor. Y muchas veces la condición espiritual del padre y de la madre está igual o peor a la del hijo. Y queremos solucionar el problema en el hogar. Hijos, vengan a orar, pero oren ustedes. Necesitamos arreglar nuestra situación familiar, pero vayan ustedes a la iglesia y yo luego cuando puedo voy. Y papá en la casa. Y los hijos vayan como puedan a la iglesia. Después por allá estará llorando. Ay, mis hijos tan malos que se me hicieron. Esposa, vaya usted ahí solita a la iglesia. Ahí va la esposa con los chiquillos. Esposa, vaya usted ahí al supermercado. Ahí va solita la esposa. Y después va a aparecer alguien que sí va a querer ir con ella al supermercado, que sí va a querer ir con ella a la iglesia. Y el hombre va a decir, ay, mi esposa, tanta falta que me hace ahora. Hay un texto en el Espíritu de Profecía que escribió la señora White. Está en el libro de Ministerio de Curación. Dice, para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer el servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. El Señor tiene 1000 maneras de resolver su problema. El Señor tiene 1000 maneras de darle solución a su problema. Lo único que tiene usted que hacer es dejar de mirar el problema y mirar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y cuando usted mire a Cristo Jesús, dice, aquel camino de perplejidades se va a convertir en un camino seguro para su vida. Isaías 45:22 dice, miradme a mí. ¿A quién? A Dios. Miradme a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Dice el Señor, dejen de estar mirando el problema ahí va a estar. Dejen de estar viendo a Goliat, Goliat ahí va a estar siempre. Míreme a mí, confíen en mí. En el mundo tendréis aflicciones, dice San Juan 16:33, mas tened ánimo, ya yo he vencido al mundo. Ay, pastor, yo me quiero bautizar para dejar de tener problemas. Mejor ni se bautice, porque le van a venir peores todavía. Qué raro, yo desde que le entregué mi vida a Cristo tengo tanto problema. Raro si no tuviera. Qué raro, yo desde que le sirvo al Señor como anciano, puro problema. Gloria a Dios. En el mundo tendréis aflicciones. Qué raro, yo desde que decidí hacer mi vida formal, casarme como Dios manda, ahora puro problema con la esposa. Conságrese más a Dios y listo. Siempre van a haber problemas, ¿sí o no? ¿Hay alguna pareja aquí de casados, por aquí de algunos años, de 20, 30 años? ¿Algún matrimonio? Hermano Clark, hermano Abelardo. ¿Se acabaron los problemas después de 10 años o todavía hay? Todavía hay. Y si llegamos a 70 años, siempre van a haber. Y los que tienen hijos van a tener problemas con los hijos porque son pequeños, porque son adolescentes, porque son adultos. Siempre existirán los problemas, hermanos. Israel tenía que estar seguro que siempre iban a haber problemas, siempre habrían filisteos. Pero el asunto no es confiar en lo que yo puedo hacer, es confiar en lo que Dios puede hacer por mí. ¿En dónde está mi confianza?
Es que yo no puedo con mi marido. Hermana, usted nunca va a poder con él. El que va a poder se llama Cristo Jesús. Es que yo no puedo con mis hijos. Usted nunca va a poder. El que va a poder con sus hijos se llama Cristo Jesús. Jesús sí puede. Yo no sé cómo hacer con las deudas. Usted no sabe, pero el Señor sí sabe. A mí a veces se me chispotean las ideas y a veces repito lo mismo, pero cuando yo estudié para ser pastor, me dijeron, usted eligió la universidad más cara y esos adventistas le dan por la jupa a usted en una década. Y digo, bueno, voy a echarme al agua, voy a estudiar. Y viajaba todas las semanas desde Pérez Celedón. 4 años viajando todas las semanas. Lunes y martes y me devolvía. Miércoles y jueves, a veces semanas variaban, me devolvía. Y así lo hice, 4 años subiendo el Cerro de la Muerte. Hay un carrito que a veces lo que venía era un chorro de humo por hora. Pero siempre estaba ahí. A veces no tenía dónde dormir, pero dormía en el carro. A veces no tenía mucho que comer, se me agriaba el almuerzo que llegaba en la tacita, pero alguien me daba. Y llegaron ocasiones que a veces tenía que pagar la cuota y no tenía, porque yo tenía que ir a volar cuchillo, a lumbrear, a coger café, para ganarme mi estudio. Y un día estaba predicando un temita y un día una de las hermanas y una hermana llegó y después del tema seguro me dio tuvo tanta lástima de mí. Y me echó un billetico en la bolsa. Un billetillo amarillo, qué bonito. Me regaló 5,000 pesos, gloria a Dios. Llegué a la casa, me quité la ropa, tiré por ahí la camisa y le digo, ay, mi amor, ahí en la camisa una hermana me regaló 5,000 pesos, sáquelos. Hay que guardarlos. Y saca 95,000 colones. Me había dado para pagar mi matrícula. Dios siempre va a proveer lo que usted necesita. Dios siempre va a hacerse cargo de sus problemas, siempre y cuando usted ponga su mirada en Dios. Ahora el Señor va a buscarle la solución al problema. ¿Quién era el único que podía darle solución al problema? Dios. Ahora el Señor utiliza a uno. Y David dijo a Saúl, versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y ahora se quedaron viendo aquel chiquitín ahí. Dice, ay, ¿dónde salió? Enciérrelo por ahí porque aquel pequeñillo. ¿Cuántas maneras usa Dios para solucionar nuestros problemas? Dice la Biblia. Dice el Espíritu de Profecía, perdón. Más de 1000. Y en ese momento David se convirtió en una solución. ¿Quién iba a creer en este? Este chiquitillo no va a venir a salvar la tanda, jamás. Y aquí hay soldados grandes, pero nadie se anima. Pero David tenía en su corazón el amor de Dios, la confianza de Dios. David había aprendido a confiar en Dios. Y David allá en el campo, en los pastos, había visto a un Dios salvarle la vida. Había visto a un Dios ayudarle a vencer a un león, a un oso, a un tigre, a un lobo. Y ahora sabía que aquel incircunciso iba a ser vencido en el nombre de Dios. Ese problema, cualquier problema, querido hermano, querida hermana, que usted tenga hoy, solamente el Señor puede vencerlo. Solamente Jesús tiene la solución para ellos. Y Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos dice una clave muy importante para el tema de hoy. Zacarías 4:6 dice la palabra de Dios. No con ejército. ¿Qué llevaba el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que llevaba el pueblo de Israel? Ejércitos. Ni con la fuerza. ¿Quién llevaba la fuerza? El pueblo de Israel. Sino con qué dice la palabra de Dios. Con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién era el que llevaba el espíritu de Dios entre ese pueblo? Aquel pequeñito que Dios había elegido. Porque Saúl se había alejado de Dios y el espíritu de Dios ya no estaba en Saúl. Y cuando el espíritu de Dios se aleja de nuestra vida, estamos listos. Cuando le decimos al Señor, Señor, no se meta en mi vida.
Señor, ¿sabe qué? Yo sé cómo manejar mi vida, mis finanzas. No se meta en lo mío. Yo sé si doy a dar mi diezmo o no. Yo sé si cómo atiendo mi familia o no. Yo sé cómo voy a arreglar mi matrimonio. No se meta en mi vida. Yo voy a elegir qué estudio. Yo decido, no se meta en mi vida. Yo decido con quién me caso. Yo decido con quién voy a hacer mi vida. Yo decido esto, yo decido lo otro. ¿Y Cristo? Y apartamos al Espíritu de Dios de nuestra vida. Tú y yo debemos entender que los problemas solo los vencerá el Señor cuando yo reconozco que soy débil. Cuando quito mi orgullo de mi corazón y le digo, Señor, solo tú. Y dice Pablo en el 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué soy? Fuerte. Porque mi debilidad se fortalece en Dios. Porque ahí es donde le digo yo, no es ni con espada ni con ejército, es el Espíritu de Dios, es el Señor que va a pelear en mi nombre, es el Señor que va a restaurar mi matrimonio, es el Señor que va a traer a mis hijos de vuelta, es el Señor que me va a dar el trabajo que necesito, es el Señor que me va a ayudar en mi vida, en mi salud, en todo lo que necesito. Pero tengo que confiar en Él. Tengo que hacerlo parte de mi vida. Ya se me fue el tiempo, ¿verdad? 5 minutos y concluyo. Dice Patriarcas y Profetas, David crecía en favor ante Dios y los hombres. Había sido educado en los caminos del Señor y ahora dedicó su corazón más plenamente que nunca a hacer la voluntad de Dios. Tenía nuevos temas en pensar. Ahora David había sido llevado al palacio del rey a tocar el arpa, Saúl, y ya él había visto otra perspectiva, sabía un poco más de lo que era el ejercicio militar, de lo que estaba sufriendo el pueblo ahí. Y entonces él toma esa experiencia que tenía en el campo, su participación con Dios, su confianza en Dios, y ahora ve que aquel pueblo temeroso está ahí parado para la batalla, y él dice, aquí es donde el Señor de los ejércitos va a actuar. El muchacho tomó 5 piedras lisas. ¿Por qué tomó 5 piedras si había un solo gigante? Si él estaba seguro que Dios lo iba a ayudar a derribarlo, con una sola lo hubiera matado. Y lo mató con una sola, ¿sí o no? ¿Por qué tomó 5? ¿Desconfió de Dios? ¿Iban a salir otros? ¿Por qué tomó 5 piedras? Ahí les dejo la respuesta en 2 de Samuel 21, 18 al 22. Ahí ustedes lo van a leer, todo ese capítulo. 2 de Samuel 21. Además de Goliat, habían 4 gigantes más que Israel luego tuvo que ir a vencer. No va a haber solo un problema gigante en nuestra vida, hermanos. No va a haber solo un problema que tenemos que vencer. Todos los días, mientras estemos en esta tierra, habrán problemas y unos serán más gigantes que otros. Pero ¿dónde está su confianza? ¿En el nombre de quién va a ir usted a vencer esos problemas? ¿Quién va a ser su respaldo, su salvaguardia en esta tierra? 5 actitudes que llevaba David para vencer a ese Goliat. Primera, fue humilde. Primera de Samuel, todos están en Primera de Samuel 16:10. Fue humilde. Él nunca se hizo más que nadie, siempre reconoció. Fue obediente. Cuando Dios lo llamó, él actuó. Lo que Dios le decía, él lo hacía. Fue una persona que le abrió su corazón a Dios. Fue valiente, no le tuvo temor a aquel gigante porque él sabía en el nombre de quién iba a vencer. Sacó provecho de las habilidades aprendidas. La escuela que había tenido allá en los pastos con las ovejas le sirvieron para venir a ponerlo en práctica ese día en la guerra. Y las 5 terminó lo que inició. Hasta que no se resuelva este problema, no saldremos de esto. ¿Saben cómo acabó el asunto con Goliat? Porque dice que lo acabó. Agarró aquella espada, ¿de cuánto era? De 6 kilos, me imagino que
pesado aquello y ¡juá! Cortó la cabeza del Goliat. Ahí se acabó el problema. Si usted quiere tener paz en su corazón, erradique el problema por completo. Los celos son un problema en el matrimonio. La desconfianza es un problema en el matrimonio. La envidia es un problema en la vida. El chisme es un problema en nuestra vida. Y muchas veces esos problemas están ahí en nuestro corazón y no los erradicamos. Los dejamos que ahí vaya floreciendo. Las malas palabras, los malos pensamientos se van haciendo parte de nuestro corazón. Y si no los erradicamos por completo, ahí van a estar molestándonos siempre. Pero dice la palabra de Dios que David eliminó aquel problema. ¿Hoy tienes algún problema en la vida? ¿Estás luchando por algo? ¿Habrá algo ahí en tu corazón? Solo Dios sabe. Hay cosas que te estén quitando el sueño. Papás que se angustian por alguna situación, mamás, hijos. Y entonces hacemos lo de David y decimos: Señor, no puedo con este problema, ayúdame. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, 1 y 2. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. El único que estará ahí siempre para ayudarte se llama el Señor. Y aunque andes en valle de sombras y de muerte, no te dé temor. El Señor va a estar ahí contigo. Problemas siempre habrán, pero el Señor siempre traerá la solución para tu vida. Aunque te hayas equivocado, clama al Señor. Aunque hayas cometido errores y el problema haya venido por eso, clama al Señor. Dios es tan bueno que siempre estará ahí para solucionar tu problema. Señor, me equivoqué, metí la pata. Clame a Dios. Él siempre estará ahí para ti. Él nunca te deja, nunca te va a abandonar. Señor, pero ya no soporto esta situación, ya no puedo. Dígaselo a Dios. Señor, arregla mi situación, y el Señor la va a arreglar. Tiene 1000 maneras. Yo no sé cuál irá a hacer contigo. Pero si usted hoy decide entregarle sus problemas al Señor, el Señor los va a solucionar. ¿Te gustaría decirle hoy al Señor: Señor, toma mis problemas, toma mi vida? Yo quiero que tú seas el centro de mi familia, de mi matrimonio. Yo quiero que tú me ayudes. Y cuando yo digo eso, tengo que despojarme de mi egoísmo. Que me enseñes cómo educar mis hijos. Quiero que me enseñes a ser un buen esposo. Esposos, amad a vuestras esposas, sean cariñosos, tiernos. El Señor es tierno. Regale florcitas, chocolates. Sea cariñoso con sus hijos, abrácelos, dígales cuánto los ama. Sea humilde, saque eso de su corazón, aprenda a amar como Dios nos ama. Dios está dispuesto a amarnos y a recibirnos todas las veces que sean necesarias. Pero yo tengo que ser humilde y decirle: Señor, tengo un problema, ayúdame. Soy tan orgulloso. Soy tan envidioso, soy tan chismoso. El problema que usted tenga. Y el Señor comenzará a trabajar en su vida y en su corazón. Si hoy estás atormentado por algún problema, quieres colocarlo en las manos de Dios, te pido que te pongas en pie y le digas al Señor: Señor, hoy te entrego mis problemas. No sé cómo los vas a resolver, pero hoy te los entrego. Hay deudas, yo no sé cómo voy a pagar, Señor, solo tú puedes proveer, pero ayúdame. Y hoy, hermano, hermana, permítale a Dios que Él sea alguien importante en tu vida. Haz un pacto con Dios.
y Él tomará el control de tu vida. Vamos a orar. Y luego terminaremos con esta. Hay una oración, hay un canto, ¿verdad o no? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos cometido errores que nos han ocasionado grandes problemas? Tal vez hoy podamos tener algún problema con nuestros padres. Tal vez hoy podamos tener algún problema con algún hermano de la iglesia. Tal vez hoy podamos traer a este lugar algún problema con nuestra pareja, con nuestros hijos. Señor, podremos estar cargando con problemas económicos hoy, tal vez. O en el médico me han dicho que tengo alguna enfermedad. Estoy preocupado, Señor, con ese Goliat. Sea cual sea nuestra situación, Señor, hoy la ponemos en tus manos. Señor, no sé qué estudiar, dímelo. Señor, no sé si la decisión que voy a tomar de casarme es la correcta. Ayúdame, Padre. Tú lo conoces todo, Señor. Señor, no sé si la decisión que voy a tomar es lo que sea mejor, pero tú todo lo conoces, oh Dios. Dame la sabiduría, háblame. Toma el control de mi vida y ayúdame a enfrentar ese Goliat que está ahí al otro lado del valle. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Permite, Señor, que hoy en nuestra debilidad podamos alzar nuestra mirada al cielo para que esa fuerza, ese auxilio pueda venir de Jehová de los ejércitos. Y que hoy cada uno de nosotros salgamos de este lugar convencidos que tú vas a luchar en nuestro nombre, que vas a luchar en nuestro lugar y que tú, Señor, saldrás vencedor de toda batalla y que una a una podremos luchar tomados de tu mano hasta ese día cuando tú vengas, Señor, cuando nos lleves a morar contigo a ese lugar donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, cuando las cosas sean nuevas para toda la eternidad. Gracias por escucharnos, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.